Hola mis niños. Siguiente ejemplo. En un recipiente que contiene 1400 gramos de agua a 30 grados centígrados, se colocan 200 gramos de cobre a 80 grados centígrados. Asumiendo que no hay pérdida de calor en el ambiente, pregunta, ¿cuál es la temperatura final del cobre y del agua? Sabemos que el calor específico del cobre es igual a 390 joules sobre kilogramos por grados Kelvin y el calor específico del agua es igual a 4186 joules sobre kilogramos por grados Kelvin. Ok. Estamos hablando de un recipiente que contiene agua fría y estoy poniendo cobre que está a una temperatura mayor. El principio del equilibrio térmico nos dice que cuando dos objetos se colocan juntos en un ambiente aislado, es decir, que no haya pérdida hacia sus alrededores, se alcanza una misma temperatura, es decir, se llega al equilibrio térmico. El calor fluye del objeto más caliente hacia el más frío, hasta que ambos objetos alcanzan la misma temperatura. Este es el principio de conservación de energía. Entonces, siempre el calor perdido por el objeto de mayor temperatura va a ser igual al calor ganado por el objeto de menor temperatura. Por eso en la parte de arriba les pongo que cantidad de calor ganado va a ser igual a menos la cantidad de calor liberado. ¿De acuerdo? Ok. Entonces, en base a esto, el agua va a estar más fría, entonces el agua va a ser positiva y la cantidad de calor del cobre la voy a poner en negativo en mis fórmulas de comparación. Es decir, voy a tener que la masa del agua por el calor específico del agua, por el incremento de las temperaturas voy a poner temperatura final menos la temperatura del agua, temperatura del H2O, va a ser igual a menos la masa del cobre por el calor específico del cobre por la temperatura final menos la temperatura del cobre. Si se fijan, estoy poniendo aquí temperatura final, porque lo que quiero es llegar al equilibrio térmico, ¿verdad? Entonces, al llegar al equilibrio térmico, en las temperaturas, pues la temperatura final va a ser la misma en ambas partes de mi ecuación. A partir de aquí, yo ya sustituyo mis datos. ¿Qué me va a quedar? La masa del agua. La masa del agua en kilogramos va a ser 1.4 kilogramos, que multiplica ¿quién? Al calor específico del agua, 4186 joules kilogramos por Kelvin, que multiplica la temperatura final menos la temperatura del agua, que son 30 grados centígrados, va a ser igual a ¿quién? A menos la masa del cobre, que va a ser 0.2 kilogramos por 390 joules sobre kilogramos por Kelvin por la temperatura final, que es la que voy a encontrar, menos la temperatura del cobre, que es de 80 grados centígrados. ¿De acuerdo? Entonces, empiezo a hacer aquí mis operaciones. Les muestro. ¿Verdad? Ahí está, ¿verdad? Es 1.4 por 4186. Esto es igual a 5860.4, ¿sí? Esto todavía lo voy a multiplicar por mi temperatura final menos los 30 grados Celsius. Ah, y aquí ya me faltaron las unidades. Serían joules Kelvin, ¿verdad? Ok. ¿Y esto es igual a qué? A menos 0.2 por 390 es igual a 78 a 78
que multiplica mi temperatura final menos los 80 grados Celsius. Voy a multiplicar término a término. Entonces voy a tener 5860.4 de la temperatura final menos 5860.4 por 30, que es 175.812, va a ser igual a 78 por la temperatura final, menos 78, ¿verdad? Menos por menos va a ser más. 78 por 80, 6240. Ahora lo que tiene temperatura final lo paso hacia un lado de la igualdad. Punto 4, temperatura final, más 78, temperatura final, va a ser igual al 6240 más los 175.812. Entonces tengo 5860.4 más 78, 5938.4, temperatura final es igual a 175.812 más los 6240, 182.052. Entonces la temperatura final está multiplicando, pasa dividiendo entre 5.938.4. Entonces mi temperatura final va a ser igual de 30.6 o 30.65 grados centígrados, porque en ningún momento hice mi cambio a Kelvin. Así quedaría mi resultado.